continuar aquí en Secretos de Salvación, compartiendo el versículo de memoria de la lección de escuela sabática de esta semana, el cual se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 9, el cual dice de la siguiente forma: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la edición número 3, cuando tu mundo se cae en pedazos. Agradecemos al hermano Marcos por tu participación al darnos el versículo de memoria, que era muy sencillo. Esperamos que todos se lo hayan aprendido también. ¿Qué vimos durante esta semana? Bueno, la lección se trató precisamente de un tema que yo creo que es universal. Cada uno de nosotros ha tenido una experiencia personal con Dios. Cada una de las personas que hemos confiado y hemos depositado nuestra confianza en ese Dios que conocemos, hemos tenido que pasar incluso por pruebas. Y esto es algo que es real. El ser cristiano, el ser hijo de Dios, no te exenta de sufrir, no te exenta de tener dificultades en la vida. El que piense que ya después de bautizarse va a tener todo el camino libre para hacer lo que quiera y que no va a tener ningún problema, está equivocado. El Señor no es una lámpara de Aladino, no es un genio que te conceda todo lo que quieres. El Señor a veces nos lleva al extremo para poder probar nuestra propia fe. Entonces, en este contexto, la lección de esta semana nos habló al corazón de cada uno de nosotros. Vamos a ver el primer versículo para entrar en materia. Lo encontramos en Isaías capítulo 7, versículo 2. Dice: y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Estamos hablando de tiempos peligrosos. ¿De qué rey estamos hablando? En la historia encontramos al rey Acaz. En el libro de Segunda de Reyes encontramos las crónicas del reinado de Acaz y nos damos cuenta de que este rey era un rey que no hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Uno de los casos más extremos de su reinado fue precisamente pasar por fuego a sus propios hijos. ¿Qué misericordia podía tener Dios con ese rey que había desviado tanto al pueblo de Judá? Pues aún en su maldad, aún en su apostasía, el Señor estaba protegiendo al pueblo de Judá, a su pueblo elegido, a su pueblo amado, a sus hijos, al remanente fiel. Aún con ese rey, el Señor tenía un cuidado especial por ello. Entonces encontramos una situación difícil para el reinado de Acaz. Encontramos en este concepto la distribución de los reinos que rodeaban a Judá. Había dos reinos, el reino de Samaria en Israel y el reino de Damasco en Siria. Los dos reyes que estaban a cargo de estos reinos eran lo que encontramos aquí en la historia bíblica: el rey Peca de Israel y el rey Resín de Siria. Ellos dos durante algunos años habían tratado de invadir Judá y habían tratado de someterlo, sin embargo no lo habían logrado. Sin embargo, en este contexto aparece un nuevo personaje. En el contexto de la historia que estudiamos esta semana, encontramos al rey Tiglat-Pileser III, que era el rey de Asiria, que se había convertido en un reino muy poderoso. ¿Qué quería hacer ese rey? Bueno, el rey de Asiria quería invadir a los pueblos del norte, que encontraban Siria e Israel. Pero para poder protegerse, entonces ellos dijeron: vamos a destituir al rey de Acaz y vamos a poner un rey que sea modo con nosotros, que se alíe con nosotros. En este concepto, cuando el reino de Judá se entera de esta situación política, lo primero que hace pareciera ser una estrategia política muy buena, que era precisamente aliarse al rey de Asiria, al enemigo de mis enemigos. Políticamente era algo correcto, si lo podíamos decir de esta manera. Sin embargo, estamos hablando del rey de Judá, el reino el cual el Señor había depositado en su fe. Entonces Dios manda a Isaías para que lleve un mensaje de amonestación, un mensaje solamente al rey de Acaz, para que cambiara su posición y evitara unirse al rey de Asiria. Entonces él se encuentra con Acaz en el acueducto del pueblo de Judá, en el cual el rey estaba supervisando para que pudieran en un momento dado soportar el asedio de los reyes que lo iban a atacar. En ese momento Isaías lleva a su hijo con orden de Dios para hablar con Isaías. Le muestra no solamente que el Señor tenía un remanente fiel, en el contexto del nombre del hijo de Isaías, que significaba precisamente un remanente, era una invitación al rey de Asiria para confiar en Dios. No solamente a llevar a su hijo desde el simbolismo, sino también le estaba explicando de manera literal que esos dos, el Señor lo dijo de manera
muy metafórica, esos dos reinos no son nada. Son como carbones que ya no sirven, que ya no humean, que ya no queman. ¿Por qué? Porque no va a pasar nada con ellos. El Señor estaba diciendo, estos reyes que están preocupados, que te han hecho que dudes, que te han hecho que tu mundo se estremezca, no va a suceder nada porque yo no voy a permitir que ellos te ataquen, que ellos triunfen. En pocas palabras, el Señor le estaba mostrando lo que iba a hacer con su reino. Acá se estaba escuchando esas palabras en ese lugar. Y la confianza que tú podrías poder expresar cuando escuchas la palabra de Dios diciéndote, no te preocupes, yo estoy aquí, yo te voy a ayudar, yo te voy a defender. Esas palabras no conmovieron a Acaz. Y es por eso que Isaías exclama estas palabras tan profundas, que dice en Isaías 7:9, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Yo creo que estas palabras, que nosotros en el concepto en el que encontramos en estos momentos, tienen mucho más significado que para el rey de Acaz. Creo que cada uno de nosotros ha tenido que sufrir también alguna vez en la vida algo muy difícil. Y quizás en estos momentos tú estés sufriendo, no sé, la pérdida de algún familiar, tengas algún problema económico, tengas algún problema legal, algún problema familiar que consideras que es muy difícil y la presión y las situaciones están haciendo que tu mente, que tu ansiedad, que tu estrés se derrumbe y que tu corazón se estremezca, así como el rey Acaz estaba expresando cuando recibió esa amenaza. Pero en ese momento el Señor te está diciendo lo mismo que le dijo a Acaz. Tienes que creer, porque si tú crees en Dios, si tú crees que Él te está protegiendo, entonces tu fe va a permanecer firme y tu confianza va a estar siempre con Él. Por eso esta declaración de Isaías al rey de Acaz. Sin embargo, vemos que Acaz no reacciona ante esta situación. Fíjense nada más qué curioso. Cuando nosotros tenemos problemas difíciles, cuando nos encontramos en una disyuntiva en nuestra vida que pareciera ser que no hay solución, buscamos aferrarnos a cualquier cosa que nos pueda dar respuesta, que nos pueda dar la salida. Y nos alejamos incluso de Dios. En vez de buscarlo a Él en primer lugar, vamos hacia las cosas que el mundo nos ofrece, las soluciones humanamente posibles. Y entonces dejamos a Dios fuera de la ecuación de nuestro problema. Eso es algo que muchas veces el mismo cristiano, yo creo que muchos aquí de mi iglesia han tenido esa misma situación. El cristiano va a sufrir, el cristiano va a tener problemas. Es bueno llorar, es bueno en un momento dado desesperarse. Pero esa desesperación y ese dolor no te puede hacer desviar tu mirada de aquel que tiene la solución. El Señor tiene la solución. Él sabe el pasado, sabe el presente, sabe el futuro. Sabe lo que es necesario para tu vida. Y cuando tú te olvidas de eso, entonces haces lo mismo que hizo el rey Acaz. Buscas la solución fuera de Dios. Y cuando tú estás buscando las soluciones fuera de Dios, entonces la solución no puede ser buena. El Señor te está diciendo en esta lección que tú tienes que confiar en Él, aun cuando la situación sea muy difícil de sortear. El Señor le estaba diciendo acá, sabes que estos dos reinos no van a prosperar, no son nada. ¿Por qué te preocupas si yo estoy al mando? Sin embargo, entonces el Señor se acerca de otra manera. Y esto es muy interesante, hermanos, porque ¿saben qué? En esta historia que vimos esta semana nos damos cuenta que el Señor busca una y otra vez al ser humano pecador, al ser humano que no quiere escucharlo. Ya hemos dicho hace unos minutos que Acaz era un rey nefasto, que no quería nada con Dios. Sin embargo, Dios estaba buscándolo. Ya le dio unas palabras de aliento a través de Isaías. Ahora les ofrece algo más. Vamos a ver lo que dice el siguiente versículo. Y esto es muy interesante. Isaías capítulo 7, versículo 11 y 12. Dice, pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió, no pondré a prueba al Señor ni le pediré nada. Qué increíble declaración. Qué increíble declaración. Acaz estaba recibiendo de la boca de Dios la oportunidad no solamente de conocer el futuro, porque el Señor le había dicho que estos reinos no iban a prosperar, sino que ahora le estaba poniendo al alcance de su mano la solución a su problema. Dice, pide lo que quieras, en el cielo, en la tierra, donde sea, yo Dios te voy a dar lo que tú quieras para que te des cuenta de que voy a intervenir siempre en mi reino. Voy a solucionar el problema en el cual te encuentras. Esto que tú parece que es imposible de resolver, yo lo tengo listo para resolver. Increíblemente,
Acaz podía haber pedido, no sé, un ejército de miles de soldados, podía haber pedido que cayeran fuego del cielo y destruyeran a los pueblos enemigos. Él podía haber pedido lo que sea. ¿Y qué hizo Acaz? Dijo, no voy a probar al Señor. Otra vez encontramos una lógica humana en estas palabras. Leímos al principio que quizás aliarse con Asiria humanamente era lo correcto. Y ahora decir, no voy a probar a Dios, también puede decir que en un momento dado es algo bueno. Decir, ¿por qué voy a probar a Dios? ¿Quién soy yo? Sin embargo, aquí encontramos una adecuación muy diferente. El Señor te está ofreciendo la solución, te está ofreciendo que lo pongas a prueba. Es muy interesante eso, porque en otras partes de la Biblia encontramos también que el Señor nos ofrece su prueba, nos ofrece señales. Él nos dice, ¿sabes qué? Si tú quieres confiar en mí, entonces pídeme algo y yo te lo voy a conceder. Y cuando yo te lo conceda, entonces vas a creer más de lo que tu fe te ha dado. A veces el Señor nos está ofreciendo también la solución. A veces el Señor nos pide que lo probemos. Nosotros hemos visto en el contexto del cristianismo, por ejemplo, que el Señor a veces nos dice que probemos nuestra fe con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Mucha gente dice, no me alcanza el dinero, no tengo para llevar a la iglesia. El Señor dice, tráeme tus diezmos, tráeme tus ofrendas, trae mis diezmos al alfolí y vas a ver cómo yo derramo bendiciones en tu vida hasta que sobreabunden. Ese es un acto de fe donde el Señor está poniendo a prueba, se está poniendo a prueba contigo. ¿Cómo has respondido tú a esas oportunidades que el Señor te ha dado? En tu problema, en tu dificultad, en ese momento el Señor te puede decir, ¿sabes qué? Haz un trato conmigo, alíate conmigo, vamos a trabajar juntos y yo voy a poner de mi parte, yo voy a dar la solución a tu problema, pero tú tienes que mantener la fe y la confianza conmigo. Cuando no hacemos eso, a pesar de que el Señor nos está ofreciendo la prueba, lo estamos ofreciendo también a Él. Es lo que estaba haciendo Acaz. A pesar de que él decía, no voy a probar a Dios, el Señor te lo estaba ofreciendo, entonces estaba ofendiendo a Dios. Por eso Isaías, al principio que le decía, prueba a tu Dios, que Él te va a dar señal. Y cuando él dice, no voy a probar al Señor, ahora Isaías dice, estás ofendiendo a mi Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no le gusta que desobedezcan su palabra. El Señor exige de sus hijos obediencia total. Exige que no solamente tengan una confianza ciega en Él, sino que tengan una actitud de seguridad ante el Señor. Y eso es lo que él estaba haciendo. Aún en esas circunstancias, ya le había dado dos opciones a Acaz. Ya le había dado la solución a su problema, le había optado para que él escogiera algo. Aún en esos dos rechazos de Acaz encontramos una tercera señal. Y esto es una señal que no solamente nos conmueve a nosotros, no solamente debería de haber conmovido el corazón de Acaz, sino que también es una señal de que Dios está siempre al mando y siempre está presente en nuestra vida. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ay, hermanos, cuando escuchamos estas palabras, yo quiero pensar que Dios tenía un plan especial, ya no con Acaz, porque Acaz se había escuchado y había rechazado su palabra. Dios estaba usando a Acaz para mostrarnos a nosotros, no en el reinado de Judá, porque a fin de cuentas el reinado de Judá prevaleció ante todos esos problemas. Vemos más adelante en el libro de Isaías esta situación, cómo soluciona el problema de Acaz, sin que Acaz interviniera siquiera. Lo que encontramos en estas palabras no solamente es una señal para ese rey, es una señal también para nosotros. Aquí está diciendo nuestro Dios que Él ha intervenido, que está interviniendo de manera personal en la vida no solamente del reino de Judá, en la vida de cada uno de nosotros. Porque Él profetizó en ese momento que durante un tiempo más adelante, una mujer virgen concebiría y daría a luz a un hijo, que ese hijo iba a venir a solucionar todos los problemas de este mundo. ¿Por qué? Porque el principal problema que tiene el ser humano es estar alejado de Dios. Pero cuando Él profetiza estas palabras, también como lo hizo allá en el jardín del Edén, que Él dijo que iba a venir alguien a solucionar este problema, estaba hablando precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el único que nos va a dar la solución a nuestro problema. Y no hay más nombre dado en este cielo en el cual podamos estar más que en el Señor Jesucristo. Entonces el significado de esta señal que le estaba ofreciendo Isaías al rey Acaz no solamente era para él, era también para nosotros. En el contexto bíblico no encontramos una equivalencia en el momento, en el reino, en el tiempo de Acaz,
a esta profecía de esta mujer que nacería. Algunos historiadores dicen que se trataba precisamente de uno de los hijos de Isaías que nacería más adelante. Sin embargo, nosotros en el Nuevo Testamento encontramos el cumplimiento de esta profecía en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces todavía adquiere un significado más profundo la siguiente parte de este versículo. Vamos a ver lo que dice ahora Isaías, en el mismo capítulo 7, pero ahora la parte final del versículo 14. Dice, y llamará a su nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros. Cuando parece que el mundo se derrumba a tu lado, cuando parece que no hay soluciones, cuando parece que la solución humana es la única que puede servirte, recuerda las mismas palabras que Isaías le estaba diciendo a Acaz. Dios con nosotros. Emmanuel es Dios con nosotros. Dios está aquí y está interviniendo. Dios estuvo allá en el jardín del Edén cuando Adán y Eva pecaron. Dios estuvo ahí con Moisés cuando liberaba al pueblo de Israel. Dios estuvo ahí con Daniel en ese foso de los leones, con los amigos de Daniel cuando estaban en el horno ardiente. Estuvo con David, estuvo con todos los apóstoles. Dios ha estado, dice la sierva de Dios, que cuando Esteban estaba siendo apedreado, Jesús estaba en su trono y se levanta porque él quería estar presente también en la muerte de Esteban. ¿Por qué? Porque el Señor siempre está interviniendo. Ya había hecho 3 opciones para acercarte y hacer cambiar a ese testarudo rey. Pero aún en esta 4ª opción el Señor nos está diciendo, yo estoy ahí todavía interviniendo. Tú puedes parecer que estás pasando por un valle de muerte sombrío, pero aún ahí recuerda que el Señor está contigo, que el Señor está ahí para darte el sustento, para darte su fuerza, su fortaleza, su amor, su misericordia, sus cuidados. A veces nos olvidamos de eso, hermanos, y nos derrumbamos. Y pareciera ser que nuestro estudio, nuestra fe, nuestra devoción es puesta a prueba y nos olvidamos de que somos incluso lo más precioso que Dios ha hecho en esta tierra. No solamente porque somos su creación, su imagen divina, sino también porque Cristo vino a morir por ti y por mí. Y ese sacrificio tiene que ser lo que nos conmueva a salir adelante cada día, a entregarnos todos los días de los días, decirle al Señor, aquí estoy, quiero que intervengas en mi vida. La sierva de Dios nos hace una declaración muy interesante en la maravillosa gracia de Dios. Dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Esto lo es todo para nosotros. Qué ancho fundamento coloca para nuestra fe. Qué esperanza llena de inmortalidad pone ante el alma creyente. Dios con nosotros en Cristo Jesús para acompañarnos en cada etapa del viaje al cielo. Si estas palabras no te conmueven, si estas palabras no te llevan a reflexionar y decir que el Señor tiene la solución a cualquier problema. Todos los problemas en esta vida, hermanos, tienen solución. Pero cuando nosotros nos ponemos del lado de Dios, cuando estamos en el camino correcto, cuando tú estás alejado de Dios, cuando tú no quieres saber nada de Dios, cuando tú cierras tus oídos, cierras tus ojos y no quieres escuchar la palabra divina, entonces tu problema te puede derrumbar. Te puede llevar a lo más profundo de la depresión, te puede llevar incluso a la muerte. Pero cuando tú estás confiando y estás tomado de la mano de Dios, tu problema tiene solución. La palabra de Dios es una muestra inefable de cuántas personas durante toda la historia bíblica, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, se aferraron a la promesa de ese Dios personal, de ese Dios que ha intervenido en su vida. Y allí está todavía como una muestra palpable para que tú también escribas en tu libro de la vida esa intervención de Dios. Pero tienes que confiar en Él, tienes que entregarte a Él. Si hay alguien de las personas que están escuchando estos videos en estos momentos y siente que su vida no tiene sentido, siente que las presiones de este mundo lo están acabando, siente que es su problema en estos momentos, yo quiero orar por ti. Quiero decirte que así como Isaías nos ha dicho esta semana, Dios está con nosotros, Dios está aquí interviniendo, Dios está también contigo en tu vida. Y yo sé que Él te va a dar la solución. Confía en Él, deposita tu confianza en Él y verás cómo Él logrará. Vamos a orar para terminar nuestro estudio de esta semana. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Te agradecemos por la bendita oportunidad que nos das de poder exponer tu palabra. En estos momentos queremos agradecerte porque tú estás interviniendo en la vida de cada uno de nosotros. Nunca en la historia de la humanidad has dejado a tu pueblo solo. Siempre has estado ahí presente. Pero a veces nos olvidamos de eso. Aquí hay personas que están escuchando este tema. Quizás su hijo no está en los caminos del Señor.
quizás tienen un problema muy difícil legal, quizás tienen un problema en su familia, quizás hay una enfermedad que está acabando con sus bienes, con su salud mental. Pero sabemos, Señor, que tú tienes una solución para cada uno de esos problemas. Solamente tenemos que aferrarnos a tu promesa, que aferrarnos con fe a tu palabra y esperar. Así como Isaías mencionó que tenemos que guardar silencio ante tu intervención. Así en estos momentos te pido que estas personas puedan guardar silencio en su corazón, puedan tener la seguridad y la esperanza de que vas a intervenir de manera esplendorosa. Ayúdanos, por favor, y bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Sigamos estudiando, sigamos participando y que tengan un muy feliz sábado.